Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Soy Paulino, español viviendo en Guatemala, y hoy vamos a hablar de las propiedades inmobiliarias. ¿Cuánto cuesta comprar una casa o un apartamento este año 2026 aquí en Guatemala, en todo el país? Vamos a analizar sobre todo la capital, que es donde más se está construyendo y donde más demanda hay, pero también algunos departamentos y otras poblaciones importantes del país. Cabe mencionar que desde el año 2020 el precio de las propiedades aquí en Guatemala ha subido bastante. Hay muchísima demanda porque la población no para de crecer y sí hay oferta, pero esa oferta no es suficiente para atender la demanda que hay. Por lo tanto, vemos el aumento de los precios, también provocado por el aumento del costo de los materiales a nivel mundial. Desde que vivo aquí, que hace 4 años ya, que me ha invadido una sensación como de urgencia en comprar algo, porque pues el alquiler al final sale un poco más barato que pagar una hipoteca, pero estás asegurando un futuro para ti, ¿verdad? Estás teniendo una propiedad, así que pues son decisiones de vida. A mí personalmente me da mucha estabilidad tener una propiedad a mi nombre, así que también la hipoteca. Al final me acabé comprando una casita con mucho esfuerzo y ahí la sigo pagando, ¿verdad? Pero sí, esa sensación de urgencia en comprar algo sí ha estado por eso mismo, por la subida de precios que os comentaba. Dicho esto, vamos a hablar un poco de la capital, donde se concentra el mayor núcleo de población de todo el país de Guatemala y donde vivo yo también, cerca de la capital de hecho. Y es que aquí sobre todo se están construyendo muchísimos proyectos de apartamentos. Tienes que tener en cuenta que si quieres ahorrar y no tienes prisa para mudarte, lo mejor es comprar en un proyecto sobre planos, porque cuando hacen el lanzamiento o incluso cuando no han empezado a construir o están construyendo, los precios son más bajos que una entrega inmediata. Entonces hay varios proyectos actualmente que se están desarrollando aquí en la capital con unos precios que son los que son, pero que cuando esté la obra van a ser mucho superiores, ¿no? Lo que se llama plusvalía, el aumento en el valor de la propiedad. Así que, por ejemplo, os voy a hablar de un proyecto que se llama Rúa Castellana, que está cerca de la Avenida Castellana de la ciudad de Guatemala, donde hemos visto precios a partir de 688.000 quetzales. El precio en dólares lo voy a poner en todo el vídeo en pantalla también, por si me estáis viendo de otro país. Son apartamentos, cuando decimos desde, es porque son los más pequeños, ¿verdad? En este caso es un apartamento de una habitación, 39 metros cuadrados y un parqueo. Y para que lo compares con las casas, cabe mencionar que aquí en la ciudad de Guatemala proyectos de casas ya casi no hay, casi todo es apartamento lo que podemos encontrar. Pero por ejemplo hay un proyecto de casas que he visto en zona 16 que hay que decir que son casas muy grandes, de unos 190 metros cuadrados y 3 niveles, son casas enormes, pero que se están vendiendo casi por 2 millones de quetzales, ¿eh? O sea, es una cantidad ya bastante considerable por ser Guatemala, y más que van a subir los valores de las casas porque, como digo, no se construye nada, o casi nada, mejor dicho. Obviamente cuando comparas apartamentos hay que verlo todo. Hay proyectos con acabados de lujo y un montón de amenidades que, como por ejemplo Villa Mariscal en zona 11, donde los apartamentos están a partir de 890.000 quetzales. Son apartamentos tipo estudio, ni siquiera tienen una habitación, 28 metros cuadrados, así que si quieres en ese proyecto también un apartamento de una habitación, ya el precio aumenta un poco más. Estamos hablando de 1 millón de quetzales por 50 metros cuadrados. Este proyecto ya está construido y está con entrega inmediata. De la misma constructora tenemos Céntrico en zona 5, también un proyecto terminado que todavía tiene unidades en venta, que es un poco más económico. Los acabados no son tan top como el de Villa Mariscal de zona 11, pero también está muy bien situado porque es una parte de zona 5 donde queda bastante cerca del centro, ¿no? De zona 1, zona 4. A mí me ha gustado mucho este proyecto, y aquí estamos hablando de apartamentos a partir de 973.000 quetzales. Cuenta con una habitación y un parqueo. Volviendo a Villa Mariscal, el proyecto de zona 11 que os comentaba de esa misma constructora, para comentar también los apartamentos con un poco más de habitaciones, en este caso 2 habitaciones, vamos a analizar cuánto cuesta para que veáis la diferencia. Con un parqueo estamos hablando de 1.200.000 quetzales, ¿eh? Eso ya aumenta bastante, el hecho de que tenga una habitación adicional aumenta ya el costo bastante. También otro proyecto ya concluido pero que tiene unidades en venta es el edificio más alto de Guatemala, conocido como Altaire, también en zona 11 en la Avenida Mariscal. Por ejemplo, para informar sobre apartamentos de 3 habitaciones, pues aquí ya estaríamos hablando de 2.200.000 quetzales, ¿eh? Son cuotas que quedan de más
de 14.000 quetzales si lo hipotecas con el mínimo de enganche. Por lo tanto, vemos que son unos gastos para la economía de Guatemala un poco elevados, pero si tú eres un inversor en el extranjero, pues que todavía se puede permitir. También este edificio permite lo que es alquiler en Airbnb, alquiler temporal, y tiene bastante amenidades como jardín, también tiene área de barbacoas, tiene un parque infantil, tiene un mirador 360 en el top y lo mejor es que tiene piscina también. Y ahora en una zona un poco más cara y lujosa de la ciudad de Guatemala, la zona 13, hay un proyecto que están vendiendo sobre planos actualmente que se llama Vicinia Las Américas. Como referencia, un apartamento de una habitación y 36 metros cuadrados está a unos 918.000 quetzales y de 2 habitaciones está a un poco menos de 1.200.000 quetzales. También es importante que tengas en cuenta que un proyecto residencial, un condominio, cuantas más amenidades, más gasto va a suponer mensual, porque casi todos los proyectos, una vez vives ahí o una vez ya tienes la propiedad, te la han entregado, hay que pagar unos mantenimientos que suelen ser elevados porque incluye, en muchos casos, servicio de seguridad privada, el mantenimiento de ascensores, si es un edificio vertical, también piscina, que eso es caro de mantener, y en ocasiones también se le incluye la tasa de extracción de basura y el agua, ¿verdad? Depende de si el pozo es propio o no. En todo caso, estamos hablando que a veces por este concepto se puede llegar a pagar 1.200 quetzales mensuales, que es un alquiler más, es como casi un segundo alquiler. Así que es una información a tener en cuenta cuando vayas a pedir presupuestos de un nuevo apartamento, una nueva casa, preguntar ya de antemano cuánto tienen previsto que se va a pagar al mes de mantenimiento, porque es algo que hay que tener en cuenta. Vamos a ver San Cristóbal, una zona residencial de Mixco, la zona 8. La llaman también Ciudad San Cristóbal, yo me preguntaba por qué. Resulta que viven más de 300.000 personas, o sea, que solo en esa zona de Mixco vive un montón de gente y vamos a ver que allí hay casas disponibles, todavía hay proyectos nuevos de casas que se pueden encontrar las casas de 2 niveles, 3 habitaciones, sala familiar, 2 baños y medio, o sea, bien equipadas, muy bien equipadas dentro de condominio vigilado, a por 1.300.000 más o menos. Vale la pena plantearse vivir en San Cristóbal de Mixco porque son espacios grandes y que no hay mucha diferencia entre un apartamento 2-3 habitaciones en la ciudad, pues por el mismo precio o incluso por un poco menos tienes una casa, ¿no? Un poco más lejos del centro, obviamente. Pues en San Cristóbal pienso yo que si no tienes que salir cada día a la ciudad, vale la pena vivir ahí, ¿no? Para gente que trabaje online o no trabaje cada día, está genial. También se han hecho proyectos de apartamentos como Lares de San Cristóbal, que más o menos los apartamentos estaban a 1.000.000 de quetzales, pero cuando lo vendían sobre planos, estaban los apartamentos, los más chiquitos, a partir de un poco más de 500.000 de quetzales. Aunque este proyecto de Lares de San Cristóbal había varios tipos de apartamentos, ¿no? Desde una habitación, 2 habitaciones, 3 habitaciones, así que los precios pueden variar mucho, pero para que veáis que sobre planos el más chiquito costaba un poco más de 500.000, que es un precio bastante atractivo para ser San Cristóbal. Siguiendo con opciones de casas, en Carretera El Salvador todavía se consiguen casas, proyectos nuevos. Vimos hace poco un proyecto que se ha concluido ya la venta, pero para que tengáis de referencia, que se llamaba 7 Gotas, casas por 1.350.000 quetzales, pues también 3 habitaciones, sala familiar, 2 baños y medio, 2 parqueos, casas de 150 metros cuadrados aproximadamente. Estaba muy bien ubicado porque estaba justo en la entrada y salida de La Vaz, que La Vaz es una autopista que te lleva directamente a la ciudad de Guatemala y por lo tanto te ahorras mucho tráfico. Eso sí, hay que pagarlo, ¿verdad? Pero tienen membresías y packs que puedes tener un costo menor usando esta infraestructura privada. Así que ese condominio, como digo, ya se vendió entero. Era un condominio chiquito, había pocas casas disponibles y 7 Gotas era una opción que yo estaba considerando para comprar porque me pareció bastante buen precio teniendo en cuenta el mercado y la ubicación no me desagradaba del todo. Y lotes en la misma zona, por ahí cerca de este condominio, todavía hay, porque en la ciudad ya encontrar lotes es misión imposible. Los proyectos nuevos de lotes, pues ahora la ciudad crece verticalmente, ¿verdad? Pero por ahí en Carretera El Salvador todavía hay proyectos de lotes. Actualmente hay uno que se está vendiendo, que os voy a dar la información porque hay que tenerlo en cuenta. Se trata de Arboleda de Santa Elena, en el kilómetro 26 de Carretera El Salvador, muy cerca de La Vaz, lo que os comentaba antes. Hay lotes disponibles de 7 por 18 metros, así que es un tamaño bastante bueno. Puedes juntar 2 lotes también si lo quieres más grandes, y cada lote está a partir de 250.000 quetzales. Eso sí, tienen una ligera inclinación a algunos lotes, así que vale la pena ir a verlo para no tener sorpresas
cosas en este sentido. Ahora vamos a ver Antigua Guatemala. En los municipios colindantes hay terrenos todavía que se pueden conseguir por un precio aceptable, es decir, estamos hablando de 400.000 quetzales, 500.000 quetzales, o sea, estamos hablando de medio millón de quetzales, pero son terrenos, lotes dentro de residenciales que no son proyectos nuevos, pero sí están todavía disponibles para construir. Si queréis también un terreno cerca de Antigua, yo tengo uno a la venta en San Miguel Dueñas. También por estos municipios colindantes hay casas que puedes encontrar a partir de 800.000 quetzales más o menos, si tienes suerte 800 y pico mil, y si no pues ya 900.000, 1.000.000, pero no estamos hablando de la mera Antigua, sí el departamento de Zacatepéquez, pero son municipios colindantes de la ciudad colonial. Y por ahí también hay casas muy lujosas en un condominio como por ejemplo el que es Hacienda del Comendador. Son casas grandes, lujosas, donde en su momento juntaron 2 o incluso 3 lotes de ese residencial que se venden por 5 millones de quetzales, he visto también en el mercado de aquí de Guatemala, así que podéis ver que son precios ya bastante considerables, pero realmente son propiedades bellas, bellas. En la mera Antigua recientemente hemos visto algún proyecto de lotificación, son proyectos nuevos que están haciendo pues residenciales nuevos, y hay terrenos a partir del 1.000.000 de quetzales, 1.200.000 ya a estas alturas, porque ya se ha desarrollado un poco más la obra. Y en la mera Antigua una casa ya es casi imposible de encontrar, así que lo más fácil es buscar en los municipios colindantes. Ahora brevemente vamos a ver otras propiedades en departamentos de Guatemala, no en todos los sitios, pero en algunos que he podido encontrar. De hecho, si hay bastante apoyo en este vídeo, pues házmelo saber en los comentarios, dale like y tal, pues podemos hacer una segunda parte hablando de otros sitios de Guatemala. Pero vamos a ver algunas opciones de propiedades que me he encontrado en los departamentos, porque todo esto para mí ha sido bastante fácil de hacer este vídeo, porque yo todo el día estoy viendo opciones de terrenos, departamentos y todo. No compro nada, no compro nada, pero me encanta verlo. Así que estoy bastante informado en este sentido. Y pues mi novia es de un sitio muy cerca de Cobán, así que he estado por ahí. He observado el precio de las propiedades en la zona, así que vamos a hablar de Alta Verapaz en este momento. En Cobán hay lotes actualmente bastante céntricos que están a partir de 75.000 quetzales. El proyecto se llama La Noria. ¿Y por qué tan baratos? Porque yo tuve que informarme, no me cuadraba el precio. Resulta que se van a entregar sin asfaltar las calles, ¿vale? Ese es el hándicap, pero sí van a tener drenajes y todas las instalaciones habituales para construir una casa, posibilidad de poner electricidad, agua del residencial y todo eso, así que por 75.000 quetzales es un chollo, es un chollo. Otros proyectos en Cobán, ya así con calles asfaltadas, estamos hablando de pues casi el doble, porque los lotes están a 120.000 quetzales. Y en Tactic hay un proyecto actualmente que se llama Villa de Tactic, que los precios son bastante atractivos y el condominio, el residencial va a ser cerrado, va a tener todos los servicios, va a tener incluso amenidades como casa club, y estamos hablando ahí que los precios van desde 135.000 quetzales. El terreno es de 7,5 metros por 17. Otro sitio en el que he estado recientemente y me he interesado por los lotes ahí, las propiedades, encontré en El Progreso, en un pueblo que se llama San Agustín, Acasahuastlán, que hay vídeos de este sitio, pues no del proyecto, pero sí del pueblo. Hay allí un condominio que están vendiendo los lotes que se llama San Carlos, y los precios son bastante buenos también. Estamos hablando de lotes a partir de 70.000 quetzales y de tamaño son de unos 103 metros cuadrados. No son muy grandes, no son muy chiquitos, son suficientes para construirte tu casita, y si necesitas más espacio puedes comprarte 2 porque los precios son bastante buenos. En Quetzaltenango he visto lotes también que están vendiendo actualmente. Allí son un poco más caros, los que he visto 375.000 quetzales. Eso sí, son de 200 metros cuadrados, es decir, que son al doble de muchas de las opciones que hemos comentado. Entonces no está tan mal el precio por metro cuadrado. Están situados en Quetzaltenango, en la zona de La Esperanza. También he visto apartamentos en Quetzaltenango que están vendiendo sobre plano por unos 576.000 quetzales. Una habitación, un baño y de unos 43 metros cuadrados. También incluyen un parqueo. El proyecto se llama Torres Cavallo. Y finalmente vamos a hablar de Chichicastenango, porque pasa una cosa muy curiosa. No he visto ningún proyecto en venta actualmente, pero quería comentar para que lo tengáis en cuenta, que pasa en algunos sitios de Guatemala. En este caso hablo de Chichicastenango, pero pasa en otros sitios. Que ahí hay como una economía aparte, porque resulta que llega mucha remesa. Las remesas aquí en Guatemala representan un 19% del Producto Interior Bruto, es decir, el país depende de
de las remesas, del dinero que mandan los migrantes, sobre todo desde Estados Unidos, pero también desde otros países europeos o incluso desde Canadá. Hay poblaciones que reciben muchas remesas, como Chichicastenango, entonces eso crea una inflación brutal, porque hay mucha demanda en todos los sentidos, en servicios y en propiedades hay mucha demanda y poca oferta. ¿Qué pasa? Suben los precios. Entonces las remesas en este caso afectan la economía guatemalteca. Obviamente le da más estabilidad a la moneda porque entran dólares, pero hace que todo sea más caro de lo que debería de ser. Y Chichicastenango es uno de estos sitios que hace que las propiedades sean extremadamente caras. Se han visto terrenitos chiquitos en el centro por mucho más de 1 millón de quetzales, a veces 1,5 millones, a veces 2 millones. Todo esto es lo que me comentan pues mis amistades desde ahí, desde Chichicastenango. Así que es algo bien curioso lo que pasa en algunos sitios. Y finalmente decirte un truco: si quieres invertir aquí en Guatemala en propiedades y no tienes prisa, vale mucho la pena considerar el tema de los activos extraordinarios. Cada banco tiene un listado o incluso un portal con propiedades que sus dueños han devuelto al banco o el banco ha recuperado porque los dueños anteriores no podían pagar la hipoteca. Así que ejecutaron la hipoteca y se han quedado con propiedades, y estas suelen tener precios desactualizados o bajos, ¿verdad? Entonces sí que el proceso es un poco más tedioso, tienes que preparar pues una documentación, entrar a la papelería y todo, pero vale la pena considerar el tema de los activos extraordinarios. Cada banco de Guatemala, casi todos los que dan hipoteca, tienen su listado y yo periódicamente consulto. No he comprado nunca nada, pero siempre me gusta, como dicen aquí en Guatemala, chutear qué hay en venta de activos extraordinarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero te haya ayudado a aclararte un poco cómo se mueve el tema de los precios de propiedades aquí en Guatemala. Hemos visto lotes, hemos visto apartamentos, hemos visto casas también. Sé que son pinceladas este vídeo, no es un análisis, digamos, académico ni muy riguroso, pero sí es informativo, a modo de que sepas más o menos a cuánto están los precios. También cabe mencionar que pues depende del momento en que vayas a ver este vídeo, pues los precios de los proyectos que he mencionado van a ser superiores por el tema de la plusvalía, porque mientras va avanzando la hora siempre van subiendo los precios. Así que esto es simplemente para orientarte, ¿eh? Es muy probable que cuando tú veas precios hayan subido un poco. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí, sé que lo has hecho, y hasta la próxima. Chao.